Vamos a comenzar con una pequeña descripción de cada carta. Cada carta tiene un significado principal y después tiene varios significados secundarios. Entonces vamos a comenzar con una definición de cada carta. Esta es una definición personal que, bueno, en estos 15 años que estoy trabajando con este mazo, encontré que algunas definiciones de los manuales no se ajustan un poco a la idea original de las cartas. No podemos olvidar que este mazo viene de un juego de 36 cartas que tenía también su finalidad, y también creo que es bastante común que con el transcurso del tiempo y con la cantidad de versiones que hay, este mazo haya ido un poco cambiando sus definiciones. La primera carta que encontramos es la carta de jinete, una carta que habla de mensajes, de comunicación. Luego encontramos la carta del trébol, la carta de buena suerte, de fortuna. La carta que sigue es la carta del barco, es una carta que habla de distancias. Luego tenemos la carta de la casa, puede hablar de la persona, de su entorno, de su hogar. La carta del árbol, que bueno, habla un poco de lo que es la estabilidad. La carta de las nubes, que son problemas pasajeros. La carta de la serpiente, esta carta habla también de problemas, pero ya un poco más profundos, complicaciones que muchas veces son difíciles de evitar. El ataúd es la finalización de una etapa. El ramo es alegría. La hoz o guadaña es la carta de corte, la carta que corta las situaciones que tiene a su entorno. La carta de las escobillas o las varas es la carta de los conflictos, de las discusiones. La 12, la carta de los pájaros, es una carta de comunicación, es una carta positiva. También en muchas ocasiones es una carta que hace referencia a los hijos. Con la carta 13 aparece una primera situación que todos toman el camino tal vez más fácil de definirla, pero es una carta que tiene una característica. Es la única carta en este mazo en donde el diseño inferior difiere de la imagen superior. Es decir, en este caso sería una niña con un hombre en la parte superior. Si bien nosotros tomamos de la parte superior solo las que tienen un personaje, para poder así definir y ampliar nuestro espectro de personas o personajes dentro de la consulta, esta carta tiene estas dos polaridades, la masculina y la femenina. En el curso que yo manejo, esta es la carta del ángel, la carta de la protección, la carta de lo más positivo que a una persona le puede pasar. Protege todo lo que tiene en su entorno. Esta es otra carta que difieren un poco los distintos definiciones o significados en los distintos mazos. En este mazo y en esta oportunidad no es un zorro, sino una zorra. Es femenina la energía de esta carta, y después les voy a comentar por qué. Es una carta femenina, es una carta que habla de astucia, una carta que habla de una mujer no solo astuta, sino también inteligente. Y en la carta 15 es un oso. Entonces acá tenemos uno de los balances de este mazo que pocos toman en cuenta. Todos los mazos necesitan un balance entre cartas positivas, masculinas y femeninas, para poder tener luego en la lectura ver reflejado ese balance y que no sea un mazo en donde
sea difícil tomar algunas decisiones porque se encuentra desbalanceado, con excesivas cartas positivas, negativas o neutras. En este caso es un oso, es un hombre de poder. Luego tenemos las estrellas, hace alusión a los proyectos. Estamos siempre hablando de que esta es un primer acercamiento a estas cartas, entonces las definiciones luego se amplían como si fuera una pirámide. Estamos viendo la parte más alta, la palabra tal vez que podríamos asociar a cada carta. La carta de los cambios, la cigüeña. En el caso de la carta 18, la carta del perro es una carta que habla de amistad. La carta 19, la torre, es una carta que habla de aislamiento, soledad, pero también de salud. La 20 es un par que habla de interacción con otras personas. La 21 también habla de problemas, pero estos problemas siempre tienen una finalización positiva después de mucho trabajo y esfuerzo. La carta 22 habla de los caminos, las decisiones que uno tiene que tomar. La carta 23, la carta del ratón, es la carta de la pérdida. La carta 24, que es el corazón, es la carta de los afectos. La carta 25 es una alianza, es la carta de los acuerdos, de las alianzas entre dos o más personas. La carta 26 es la carta de los libros, habla sobre el conocimiento de las situaciones. La carta 27 propiamente es una carta, habla de papeles legales. La 28 es el consultante si este es hombre o la pareja del consultante si ella es mujer. Lo mismo pasa con la 29, es la consultante o la pareja del consultante hombre. La 30, los lirios, es una carta que también habla de alegrías, pero de unas alegrías un poco contenidas. La 31 es una carta muy positiva, habla del dinero, es la carta del sol, también del éxito por excelencia. La 32 es una carta que habla sobre mentiras, sobre cosas ocultas, es la carta de la luna. La 33 es la llave, es la carta que hace alusión al trabajo y también a la posibilidad que nosotros tenemos de tomar acción sobre algunas situaciones de nuestra vida. La carta 34, la carta de los peces, habla de incertidumbre. La carta 35, el ancla, habla de situaciones que no cambian, de situaciones que se mantienen iguales, inmodificables, rutinarias. Y la carta 36 habla de la fe en toda la expresión de la palabra fe. Puede ser una fe a nivel personal y a nivel religiosa, o también una fe o una creencia en uno mismo a nivel personal.